Este seminario sobre el pensamiento político del liberalismo va a ser dividido en 5 sesiones. La primera de ellas tiene que ver con lo que yo he denominado una suerte de tensión fundamental entre la libertad y la fuerza en el pensamiento político liberal. A lo largo de la historia de las ideas, y en particular de la historia del liberalismo, se percibe una suerte de tensión entre dos conceptos fundamentales, a mi modo de ver. El de la fuerza, entendida esta como una manifestación psicológica o física de coerción hacia otro ser humano, y el de la libertad, que trata precisamente de esa ausencia de coacción o coerción, tal como Hayek y tantos otros la definirían así. A partir de esa tensión, el liberalismo surge como una tesis en contra del poder que preconiza la ausencia de coacción y coerción contra los individuos, y a partir de ahí genera un conjunto de institutos jurídicos y políticos, como las constituciones, las leyes, la teoría del constitucionalismo limitado, la democracia representativa, etcétera, etcétera. Se presenta, sin embargo, una paradoja. Frente a las tesis liberales respecto de las del poder, resulta que muchas veces los liberales han usado, desde el punto de vista teórico y desde el punto de vista práctico, todo un conjunto de mitos e ideas que han identificado a la fuerza como partera de la libertad humana. Por citar solo un par de ejemplos: la Revolución Gloriosa de 1688 en Inglaterra, la Revolución Francesa de 1789 y la anterior, la Revolución Americana de entre 1773 hasta la Constitución de 1776, han generado una suerte de mitos o de categorías que entienden el ejercicio del uso de la fuerza, la manifestación de fuerzas opuestas con el propósito de obtener la libertad, y que han generado esa libertad finalmente. En segundo término, eso es una paradoja porque, a mi modo de ver, no es posible identificar la generación de la coerción o el uso de la fuerza o el uso de la violencia como generador de la libertad, identificado esta como una manifestación de ausencia de coerción o coacción. En segundo lugar, muchos de estos procesos de fuerza se identifican con alguno de esos mitos de la libertad, es decir, la existencia de los famosos Founding Fathers en el desarrollo de la Revolución Americana y su posterior proceso constitucional es para los americanos una suerte de identificación como nación, es decir, en el sentido más estricto, en el sentido más gramático del término constitución, la adquisición de sus derechos es una suerte de patrimonio histórico, cuasi genético de los americanos. El establecimiento de sus libertades y la generación de sus libertades y la defensa de sus libertades forma parte de su acervo cultural. No podrían no identificarse como norteamericanos, por citar este ejemplo, si es que no es a partir de la adquisición de la teoría constitucional y de la defensa de las libertades. Hay una tercera paradoja, que es que en algunos de estos procesos la libertad individual entra en conflicto con las decisiones de la mayoría. Y esto tiene que ver básicamente con los procesos democráticos que se han ido generando a partir del siglo XX. La generación del constitucionalismo limitado, de la democracia representativa, que son quizás el mayor aporte del liberalismo en términos políticos a la civilización occidental, ha generado una suerte de conflicto posterior. Si recordamos, por lo menos 2 de los más sanguinarios dictadores de la historia del siglo XX, del siglo pasado, han sido elegidos mediante procesos democráticos, como es el caso de Hitler y de Mussolini. Y eran elegidos incluso con un propósito específico, cuál era la coacción de determinadas minorías o de un gran número de personas que habitaban en esos mismos países. Es decir, la tercera paradoja es que el ejercicio de la libertad individual en determinados pueblos, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, es un ejemplo paradigmático porque era hasta los años 30 la nación más civilizada de la Tierra, es decir, la mayor parte de obras culturales, la capitalidad cultural europea residía en Berlín.
Y sin embargo, esas instituciones que habían surgido al amparo del desarrollo de las ideas de la libertad, en cierto modo generaron, a partir de determinados procesos democráticos, manifestaciones autoritarias y totalitarias con un gran saldo de víctimas. Muy bien. Es curioso que las libertades reales conseguidas en nuestro tiempo por el hombre común estén paradójicamente entrelazadas con nuevas limitaciones surgidas en el seno de sus propias sociedades. Los defensores de las ideas de la libertad generalmente no han reparado en señalar lo siguiente, que si bien el ejercicio de la libertad es una condición suprema para la existencia del ser humano, nos define como seres humanos, no significa la ausencia de conflicto al interior de esas propias sociedades, como ejercicio de esa propia libertad. La lucha por los derechos civiles en los años 60 en Estados Unidos, la lucha por la ausencia de discriminación racial, la lucha por los derechos de las mujeres, por ejemplo, para que éstas sean ausentes de violencia doméstica o para que sean independientes económicamente respecto a sus esposos, son manifestaciones de que el ejercicio de la libertad trae muchas veces consecuencias no deseadas por determinados grupos, que en particular tienden a buscar la conservación de sus privilegios o del estado inmediatamente anterior al de la circunstancia de una sociedad más libre. Incluso cuestionamientos, circunstancias que nos pueden parecer el día de hoy cuestionables desde un punto de vista moral, como por ejemplo el matrimonio gay, es otro de los ejemplos patentes de que el ejercicio de la libertad trae fundamentalmente consecuencias que pueden ir constreñidas con nuestra propia moralidad individual. Es decir, hay circunstancias en las cuales el ejercicio de la libertad o la defensa de la libertad de otro supone defender en ese mismo caso morales, referentes, paradigmas, modos de vida o de comportamiento que muchas veces puedan causarnos repulsión o por lo menos una circunstancia de rechazo fundamental. Y eso se debe fundamentalmente a que, como se señala a continuación, las ideas tienen consecuencias. Es decir, las interpretaciones sobre los principales pensadores políticos, desde Hobbes hasta Popper, han configurado esas tres paradojas de las que yo les hablo y la circunstancia fundamental en que la coacción y la ausencia de coacción permanecen permanentemente en conflicto hasta el día de hoy y que esa tensión ha sido configurada bien de un modo o de otro, es decir, correcta o incorrectamente, en sucesivas interpretaciones por distintos pensadores políticos. Muchas veces las interpretaciones pueden generar circunstancias o ideas equivocadas, y esto lo vamos a ver a continuación. La cita que se expresa a continuación es una cita de Popper. Popper, su crítica a Platón en la sociedad y sus enemigos, que puso a la filosofía de la política como pregunta fundamental de la política, interrogación que sigue vigente incluso hoy día. Respuestas a esta pregunta son, digamos, algunas de las respuestas más tradicionales son o los más sabios, o los mejores, o los insobornables, eventualmente los mejores racionalmente o respuestas parecidas. Popper critica esto diciendo que está equivocada la respuesta de que es el pueblo el que debe gobernar, o los más sabios o los mejores, porque es precisamente la pregunta que está equivocada. Podemos decir que aquellos que sean las personas más virtuosas, es decir, los insobornables o que hayan mostrado a lo largo de su existencia un comportamiento acorde con la virtud. Y en esa circunstancia tenemos a Robespierre y su régimen de terror. Es decir, Robespierre, llamado a sí mismo el incorruptible o el insobornable, guillotinó a media Francia en nombre de la virtud. Podemos decir también incluso que los sabios deban gobernar, y los gobiernos de sabios, como hemos visto en la teoría y en la historia, siempre tienden hacia, o en este caso, los más sabios o los más científicos, lleva en buena cuenta la justificación del socialismo científico. Es decir, a partir de esta pregunta, que es la pregunta generadora de la tensión entre la fuerza y la libertad, entre la coacción y la ausencia de coacción, es que
hemos tenido prácticamente todos los regímenes políticos existentes en nuestro país. Sin embargo, y he aquí la pregunta, y he aquí la reflexión de Popper, que yo suscribo enteramente, que es la que pone a prueba la filosofía política platónica, y a continuación toda la justificación teórica de todos los sistemas políticos, que es que la pregunta está equivocada. Es decir, no es quien deba dominar y consecuentemente la respuesta, los mejores, los más sabios, el pueblo, etcétera, el argumento correcto. La pregunta correcta en esta tensión entre fuerza y libertad, entre coacción y ausencia de coacción, entre ejercicio del poder y limitación del poder, es, como dice Popper muy bien, cómo podemos controlar a los que mandan. Y la base y fundamento teórico de esto es que el hombre es y debe ser consciente de su propia falibilidad. Esto es, que su pensamiento es limitado, que su raciocinio es limitado, que su acceso a la información es limitado, que su manejo de la información es limitado, y está limitado precisamente por otros hombres, que tienen paradigmas distintos, tienen referentes distintos, tienen manejos de interpretación e interpretaciones de la información que reciben en forma distinta respecto de otros seres humanos. La conciencia de la propia falibilidad y el autodominio respecto de esa falibilidad es lo que garantiza la civilización. Es un poco por dar un ejemplo un tanto vasto como las dietas. Es decir, el ejercicio más básico del autodominio es: el día de hoy no como carne, para poder bajar de peso. Quienes no se autodominan, es decir, quienes no son conscientes de que el ejercicio de su libertad sin responsabilidad con respecto a su propio cuerpo lo va a conducir a enfermedades o a padecer exceso de peso, es lo que finalmente va a terminar haciéndole daño a uno mismo. Esto llevado al conjunto de relaciones sociales es lo que en buena cuenta justifica esa tensión entre fuerza y libertad que existe hasta el día de hoy. Existe sobre todo porque los seres humanos, ya en sociedades complejas como las nuestras, se agrupan en función de distintos intereses que son diametralmente opuestos. Cristianos con musulmanes, con asociaciones de consumidores con asociaciones de productores, asociaciones de mujeres con clubes de hombres, etcétera, 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 etcétera. Todos ellos intereses contrapuestos, que en cierto modo, enfrentados, esto es, tenidos unos frente a los otros, garantiza en cierto modo que todo un conjunto de contradicciones complejas y de manifestaciones incluso violentas, por señalar algún ejemplo, lo que ocurre en Estados Unidos con gente que está a favor del aborto y gente que está en contra de él. Gente que está a favor del consumo de alcohol o gente que está en contra del consumo de alcohol, por ejemplo. Si nosotros no somos conscientes de esa propia falibilidad, incluso en procesos democráticos o en democracias constituidas durante largo tiempo, tendemos a limitar la libertad. Y yo, por lo general, soy muy de poner este ejemplo, que es el siguiente. Ustedes conocen el fenómeno de la prohibición del alcohol, ¿verdad? Es decir, lo que ocurrió en los años, a inicios del siglo XX, entre los años 20 y 30 en Estados Unidos, particularmente en Chicago, lo hemos visto en las películas, con la prohibición del consumo de alcohol. Muy bien. Fueron las abuelitas norteamericanas las que generaron a Capone. Va el ejemplo del modo siguiente. Las señoras que no querían que sus esposos consumieran alcohol en grado extremo, se organizaron a través de las iglesias en Estados Unidos para promover la prohibición. Llegaron al Congreso, estas ancianitas, o sea, pusieron representantes en el Parlamento, gentes que eran o estaban decididamente en contra del consumo de alcohol, y los congresistas, respaldados por este movimiento cívico en Estados Unidos, generaron la famosa Sherman Act, la norma que justificaba la prohibición.
Generada la prohibición, se generó todo un mercado negro del consumo de alcohol, dominado por un conjunto de inmigrantes italianos e irlandeses, que eran los que, en buena cuenta, en ausencia de ese proceso de libertad, no habrían surgido con el fenómeno de violencia como es que surgió en esa época. De modo tal que esto muestra que esa tensión entre fuerza y libertad a la que yo me estoy refiriendo tiene incluso en sociedades que son o que tienen un escrúpulo muy grande en la defensa de las libertades de sus ciudadanos, a veces nefastas consecuencias cuando se quiere poner el acento en manifestaciones de coerción o de coacción hacia la libertad. Por tanto, y como dice Popper al final de la cita que yo estoy señalando, los hombres que son conscientes de su propia falibilidad deben estar dispuestos, y ese es finalmente el gran proyecto político de Popper, dispuestos a construir y a proteger reglas que permitan la convivencia de hombres con ideas e ideales distintos y tal vez opuestos. Esta cuestión pone el acento no en el modo de elección de un gobierno, sino en la posibilidad de derrocarlo, en la medida en que no permita o no garantice el ejercicio de esa convivencia. Es decir, pasamos del estado inicial de construcción de gobiernos limitados, esto es, de limitación del gobierno o de limitación del poder del Estado respecto del individuo, a que las comunidades organizadas en una sociedad compleja puedan vivir pacíficamente en convivencia y que ninguna de ellas, es decir, ninguna de ellas y las ideas que estas determinadas asociaciones o comunidades dentro de una sociedad compleja tengan, se haga con el uso del poder. Ninguna de ellas. Porque de ser así, esto tendría consecuencias nefastas para el ejercicio de la libertad. Supongamos que el día de mañana las personas que están en contra del consumo del azúcar, porque supongamos que las asociaciones de diabéticos en Guatemala deciden formar un partido político y ganar las elecciones, y por lo tanto prohibir el consumo de azúcar y de todo aquello que contenga un dulce. Supongamos que el día de mañana los vegetarianos sean quienes, el Partido Vegetariano de Guatemala llegue al poder y prohíbe el consumo de la carne y cierre los sticks y cierre los restaurantes donde se vende carne. Supongamos que los gays formen un partido político y prohíban el matrimonio entre heterosexuales. De modo tal que todas esas circunstancias que se generan ya dentro de un régimen de libertad siguen repitiendo ese mismo conflicto entre fuerza y libertad que fue el que le dio origen inicialmente. Es una paradoja porque es un conflicto no resuelto hasta el día de hoy. El modo de resolverlo, tal como lo señala John Gray en su libro Las dos caras del liberalismo, tiene que ver fundamentalmente con una defensa escrupulosa de la tolerancia y de que el poder del Estado sea totalmente neutral respecto de todas las acepciones morales, ideológicas, teóricas o de acción política de los distintos grupos o de opiniones públicas que existen en sociedades grandes y complejas como en las que vivimos el día de hoy. De lo contrario, por muy bien intencionadas que sean las decisiones o acciones que un determinado grupo tome al llegar al poder en forma democrática y legítima, si no están vacunadas o si no existe algún modo de frenar que sus propias acepciones morales dominen el ejercicio del Estado y como consecuencia el monopolio de la coacción, tendremos manifestaciones de nuevos ejercicios contrarios a la libertad, aún en sociedades democráticas y respetuosas de los derechos de terceros. Una autora española a quien yo conocí y que es una gran estudiosa de Hayek, que es Paloma de la Nuez, tiene un libro justamente sobre la filosofía de Hayek. Tiene una cita que es la que estoy mostrando a continuación, en la que dice que tanto para Hayek como para Mises, la acción humana individual, lo que el hombre escoge, sus metas, sus intereses, están determinados por las ideas que adopta y no las ideas por los intereses, como aseguraba Karl Marx, por ejemplo.
Del mismo modo, los grandes movimientos sociales han sido provocados por los hombres de ideas y no por los políticos. ¿A qué me refiero con esto? A que esa tensión entre fuerza y libertad, entre el ejercicio de la coacción y el ejercicio de la ausencia de coacción como su némesis fundamental, no tienen una justificación en el vacío o no se ejercen sin legitimidad. Existen porque existen ideas que legitiman tanto una como otra cosa. Es decir, para ponerlo en términos claros, ningún Estado se habría sostenido a sí mismo solo con el uso monopólico de la fuerza, sin ningún tipo de justificación teórica, en este caso una idea, que la legitimara. Esto ya lo veremos en la sesión número 2, pero quiero, digamos, que quede claro este concepto. Así como la libertad no se puede ejercer sin una justificación teórica que priorice actividades entre los seres humanos, que decida cuál es su mejor curso de acción, que permita cultivar a conciencia la idea de liderazgo, por ejemplo, o de austeridad, o de sentido del esfuerzo, o de voluntad de sacrificio, como por el lado del ejercicio de la coacción, esto es, la posibilidad de que nos gobierne un rey filósofo o que nos gobierne la persona más virtuosa entre nosotras o el primus inter pares, ninguna de estas manifestaciones se hubiese podido desarrollar si no es a través de un conjunto de ideas. El mismo proceso entre tensión y libertad que podemos ver a continuación en grandes sociedades, en sociedades complejas como las nuestras, tiene su soporte fundamental en los sistemas de ideas. De modo tal que la conclusión a la que podemos llegar, que es una conclusión objetivamente válida para el liberalismo y para cualquier otro tipo de sistemas de ideas, es que las ideas tienen consecuencias y la interpretación de las ideas y el curso que éstas tengan no tiende a ser lineal, sino que zigzaguea y puede en ciertos casos incluso hasta involucionar, como ocurrió en la Alemania y en la Italia de los 30. Por tanto, hay que adoptar las ideas correctas y hacer las interpretaciones correctas de esas ideas correctas. ¿Quién define esa corrección? Es un proceso al que Popper llamaba un sistema de ensayo y error, que está permanentemente confrontado con la realidad. En este caso, cuando hablamos de la realidad política, está confrontado con asegurar la convivencia pacífica entre los seres humanos. Las ideas que aseguren esa convivencia pacífica serán las ideas que puedan ser adoptadas por aquellos que defienden la libertad. Las ideas que, por el contrario, tienden, como dicen los marxistas, a agudizar las contradicciones, esto es, a hacer preconizar el conflicto entre los seres humanos para ejercer mayor poder y mayor voluntad coaccionadora, serán las ideas que nosotros consideremos incorrectas. Yo quisiera, a partir de ahora en este momento, detenerme y un poco responder las preguntas que tienen ustedes a bien a darme, un poco en esta primera sesión de naturaleza introductoria. Gracias. Si todos dependemos de ciertos sesgos e ideologías, ¿cómo logramos la neutralidad del Estado? Si hay alguna convicción hacia la cual han llegado todos los seres humanos, es que finalmente el punto de quiebre de legitimidad de un Estado determinado reside en la opinión pública. Es decir, reside en las propias convicciones de la gente. Es decir, yo suelo tener una cosa muy clara con respecto a las personas, y estoy hablando de las personas que viven en sociedades complejas, de millones de personas. Que las personas en una determinada sociedad compleja pueden no ser letradas, pueden no ser sofisticadas, pueden no tener buen gusto, pueden no distinguir un Klimt de un Picasso, pueden no distinguir un Rembrandt de un Gauguin, pero lo que no es la gente es tonta. Es decir, lo que la gente identifica como aquello que sigue o aquello que rechaza no está determinado por su nivel de educación, de ninguna manera. Si estuviese determinado por su nivel de educación, hace muchísimos años nosotros hubiésemos terminado viviendo en dictaduras gobernadas por filósofos. Pero precisamente porque no es así, la única garantía, por eso es, ¿cómo se llama?, tan frágil, y por eso es que tanto Jefferson como Acton hablaba de que
la condición necesaria para la libertad es su vigilancia eterna y permanente, es que la única y frágil garantía que tenemos para que el Estado sea neutral es precisamente descubriendo, haciendo una auditoría de naturaleza moral a quienes pretenden ejercer el poder. Porque en buena cuenta interesa tanto al elector que la persona que vote no solo suscriba un determinado conjunto de ideas, sino que además saber si tiene un determinado sesgo moral en sus acciones. Los norteamericanos tienen un conjunto de preguntas para eso, que son preguntas que, por ejemplo, dentro del nivel político, todas las distintas personas, por ejemplo, en una sociedad como Guatemala, deberían hacerse y deberían promover hacerlas, un poco para garantizar esa neutralidad. Pongamos a todos los candidatos del día de mañana a ABCD de Guatemala o de Perú y preguntémosles y preguntémonos, ¿usted dejaría solo a su hijo con esas personas? ¿Usted les prestaría dinero? ¿Usted les confiaría su casa? ¿Usted dejaría que gerenciaran sus empresas? ¿Usted le daría su auto? ¿Usted les daría la educación de sus hijos? Dependiendo si la respuesta es sí o no, está la elección de un buen o un mal gobernante. Lo que sucede es que los latinoamericanos nunca nos hemos hecho esas preguntas. O sea, nunca nos hemos preguntado si, por ejemplo, a Portillo le hubiéramos dejado la educación de nuestros hijos, o si a Fujimori le hubiéramos dejado la gerencia de nuestras empresas. Nunca nos hemos preguntado, cuál es su concepto respecto a la moralidad, o qué religión tiene, o cuántas veces se ha casado, o si tiene alguna propiedad antes de ejercer el poder. Es decir, en el caso guatemalteco nos hubiéramos dado perfecta cuenta si es que Portillo hubiera tenido alguna propiedad y hacer esa pregunta antes de haber votado por él. Lo mismo hubiéramos hecho en el caso de Fujimori. Entonces, el ejercicio de la neutralidad o de conseguir la neutralidad del Estado es una circunstancia permanente, porque no solo termina en el momento de la elección, durante todo el proceso de selección de los candidatos, sino que empieza desde el momento en que ese tipo de personas empieza a ejercer poder. La fiscalización cívica que se hace al poder no es una circunstancia vana, fútil, destinada únicamente a los teóricos, porque de ella depende fundamentalmente el ejercicio de nuestros derechos. Es decir, cómo comamos, cómo vestimos, qué productos podemos adquirir o no. El poder asemeja siempre como a una pistola de 6 tiros. Y la pregunta es, ¿a quién nosotros damos ese poder? Es decir, ¿a quién nosotros concedemos el uso de esa arma? Esa es, por ejemplo, una de esas preguntas, ¿no es cierto? De las preguntas que se hacen los norteamericanos cuando van a elegir a sus gobernantes. ¿Le daría un arma a esta persona? Entonces, si hay alguna circunstancia de naturaleza cultural que ha sido aporte del liberalismo a la cultura cívica de las personas, es a la desconfianza permanente en el poder, del éxito asociado a la política o del éxito asociado al funcionario público. Porque culturalmente el liberalismo preconiza el éxito conseguido a través del propio esfuerzo. Es decir, el pequeño empresario que logra colocar un producto, la madre de familia que tiene 3 trabajos para poder mantener a sus hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Profesor,
No sé si su cuestionamiento ahora de las preguntas me lleva a una confusión adicional, porque yo creo que las preguntas sí se hacen, y yo creo que cualquier guatemalteco antes de la elección del presidente Portillo sabía las respuestas. E igual las sabría con el actual presidente y con el anterior, y lo mismo hubiera pasado con Fujimori. Yo no creo que la sociedad no conoce eso. Me da la impresión que ese procedimiento más bien garantizaría lo que hace un rato Paloma de la Nuez decía, pero en el proceso contrario. Sí son los intereses los que prevalecen, porque si el sistema de partidos políticos nunca estructura ideas, sino intereses, en realidad lo que la gente está haciendo al elegir es seguir su propio interés y no sus ideas. Entonces me da la impresión que esa afirmación de repente me lleva a creer que efectivamente los intereses están prevaleciendo consistentemente sobre las ideas, y la sociedad norteamericana está hoy dividida un poco también a razón de intereses más que de ideas. Si no ve a dos madres de familia peleando, una pro-Bush y una anti-Bush, entonces no sé dónde están las ideas. Yo creo que están los intereses prevaleciendo en ese campo. Claro, lo que sucede es que, mire usted, para bien o para mal, bien como coartada o bien como creencia sincera, los intereses no se pueden manifestar en el vacío. Es decir, ningún gobernante sacaría un solo voto. O sea, digamos, si fuese un gobernante inescrupuloso, que fuera a decir, bueno, yo voy a gobernar para enriquecerme, o yo voy a gobernar para defender, para que mi familia se enriquezca. O sea, digamos, nadie podría obtener un solo voto en esa circunstancia. Lo que sucede es que, y eso es algo con lo cual aquellos que defendemos a la democracia deberíamos convivir, es a reconocer que es verdad que existen intereses que se mueven en la política como que se mueven en la economía, como los que tienen un interés personal. En ese sentido yo concuerdo con lo que usted plenamente ha dicho, pero esos intereses no se promueven en el vacío, es decir, necesitan una formulación teórica, cualesquiera que éste sea, que se reconozca en los mitos, las preferencias o las opciones de las personas que van a votar, como en los mitos o las preferencias de esas mismas personas cuando van a elegir un detergente, o cuando van a elegir una prenda, o cuando van a elegir la educación para sus hijos. Sin embargo, a pesar de que yo concuerdo parcialmente con el hecho de que el tema de la formulación de las preguntas que yo acabo de hacer, sí, es posible que un grupo importante de guatemaltecos o de peruanos o de argentinos lo haya hecho respecto de sus candidatos. Lo que sucede es que nunca ha sido expresado por ninguna agrupación cívica. O sea, no hay ninguna agrupación cívica que haya el día de mañana, ¿cómo se llama?, volanteado, publicitado 1 millón de papeles con estas preguntas. O sea, digamos, todo el mundo la ha formulado de un modo u otro, pero no ha habido una intencionalidad para hacerlo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, no hay manera de desarrollar ningún proyecto político, de cualquiera que sea su naturaleza, si lo justificamos únicamente a través del interés. O sea, el interés siempre existe, es decir, siempre hay el conjunto de intereses que se mueven en la sociedad, y eso es una verdad innegable. O sea, negarlo es cegarse ante la realidad evidente. Sin embargo, es justamente la existencia de diversos intereses opuestos lo que, en buena cuenta, aun cuando no lo pareciera, es una consecuencia que permite que determinados intereses o específicos intereses en una determinada, de un determinado grupo de personas puedan usar el Estado para coartar la libertad de otras. En segundo lugar, no hay interés más importante que el interés individual, y en esa circunstancia el poder de cada votante, el poder de cada elector es decisorio en el momento del ejercicio de la democracia, al momento de elegir a un determinado gobernante. Y esto solamente se va a hacer en la medida en que esa persona tenga las ideas correctas, ese elector tenga las ideas correctas, y por eso es tan importante difundir este tipo de ideas. A mí me llamaba la atención la cita de Popper, en la que nos dice que no hay que acentuar tanto el modo de elección como la forma de derrocarlo.
¿Qué pasa si como buenos liberales respetamos que haya grupos distintos y presuponiendo que a la hora de gobernar pues haya una toma de decisiones y que esas decisiones pues vayan opuestas muchas, pues eventualmente o siempre a otros grupos? ¿Qué hacemos? ¿Vamos por la vida derrocando gobiernos? ¿Nos fijamos en cómo derrocarlos cada vez que una decisión que ellos tomen no precisamente coarte mi libertad, pero vaya en contra de lo que yo pienso? Sí, yo creo que lo primero, digamos, un poco para neutralizar el ejercicio, digamos, nocivo de un determinado gobierno en contra de los derechos de determinadas personas, es decirlo, es no callarlo. Es decir, hay un escritor peruano muy importante, que era un anarquista, que se llamaba Manuel González Prada, escribió un libro que se llamaba Horas de Lucha. En ese libro, él, que era una colección de discursos suyos, hablaba mucho de quebrar o de romper el pacto infame de hablar a media voz. Esto es, los latinoamericanos nos hemos acostumbrado mucho a no protestar, o por lo menos ni siquiera levantar nuestra voz de protesta, sino cuestionar las acciones de gobierno en tanto y en cuanto quebranten derechos. Es como el famoso poema de Brecht, ¿no? No sé si lo han escuchado, ¿no es cierto? Cuando venían por los sindicalistas, yo no era sindicalista, yo no los defendí. Cuando vinieron por los judíos, yo no era judío, yo no los defendí, y ahora vienen por mí y no hay nadie que me defienda. Cuando Popper habla de las formas de derrocar a un gobierno, en realidad él se está refiriendo a la circunstancia extrema, ¿no es cierto? Es decir, en la medida en que exista un gobierno que efectivamente sea pues una dictadura nacionalsocialista, no queda otra alternativa que resistir y derrocar a ese gobierno. O sea, y eso se invoca como un principio fundamental del ejercicio de la libertad, es decir, la primacía de resistencia civil frente a un gobierno, frente a una potencia invasora, o frente a un gobierno que es un gobierno de naturaleza totalitaria que pretende arrasar con todos los derechos. De ahí hacia abajo, es decir, de ahí hacia manifestaciones que efectivamente no tiendan hacia el derrocamiento permanente de gobiernos, sí existe todo un conjunto de acciones que los ciudadanos tienen y deben hacer con el propósito de mantener al poder limitado, neutral, que no interfiera en las vidas y colectividades de las personas. La primera de ellas, o la primera manifestación de eso, es pronunciarse, es decir, opinar, hablar, decir no estoy de acuerdo con esto. La segunda fase o la segunda etapa de esa actividad es organizarse para influenciar en la opinión pública de modo tal que no esté a favor de esa determinada acción de gobierno. La tercera es organizarse en un determinado partido político y ganar las elecciones con el propósito de impedir que esa acción se siga cometiendo. La cuarta es finalmente, ya estamos en una situación extrema, en la de derrocar al gobierno. Pero de lo que la opinión de Popper, hay mucho siempre que leer detrás de líneas cuando se lea a Popper, en general cuando se lea a cualquier autor. De lo que él está hablando es de instaurar como uno de nuestros mandamientos, miren, es un poco gruesa la frase, ¿no? Hay que instaurar como uno de nuestros mandamientos, hay que matar a quien gobierna antes de que sea inmortal. Es decir, mantenerlo fiscalizado, mantenerlo a raya, pronunciarse en torno a eso, hacerle sentir que es transitorio, que es débil, reemplazable. Eso es básicamente un reflejo de comportamiento humano, que parte del convencimiento de que el poder es la fuente de todos los males sociales. Ahora, eso solamente se adquiere, solo se adquiere mediante una permanente práctica en el ejercicio de la libertad. Las sociedades que han vivido permanentemente sometidas, que no conocen el concepto de la libertad, tienden por lo general, como en el caso de Rusia o de Cuba,
o de tender hacia un totalitarismo permanente, o de estar en una suerte de estado de naturaleza de guerra de todos contra todos, bien cuando se manifiesta la libertad, o por el contrario, cuando pasan de una dictadura a otra. Y eso es porque no han iniciado, o sea, no han dado el primer paso, que es el del pronunciamiento, y a partir de ahí todo un conjunto de pasos que hacer en realidad. Entonces, de lo que habla Popper cuando habla de derrocar al gobierno es precisamente de evitar que el gobierno haga el menor daño posible. Y la única manera de mantenerlo a raya es con la amenaza de su derrocamiento. Ahora, no es un derrocamiento físico, digamos. En las democracias primeras o en la Edad Media, la única forma de neutralizar al poder era matando al rey, para que éste no pudiese seguir un determinado curso de acción. Ahora no, ahora en las democracias, en general en las democracias occidentales, la negativa de la opinión pública a que el gobierno siga un curso de acción determinado es una forma de derrocarlo, esto es, de impedir que siga ese curso de acción. Porque el control del poder en los gobiernos, más que en las bayonetas o en las armas o en el ejercicio, ¿cómo se llama?, descarnado de la fuerza contra una determinada colectividad, ya no descansa el poder del gobierno en eso, sino más bien en el control de la ley. Esto es en la manera que éste tiene de asignar o reasignar los derechos de las personas. Y en esa circunstancia, esto, a diferencia de épocas anteriores, sí significa un poder también para el ciudadano, en la medida en que puede hacer que otros ciudadanos reconozcan sus derechos e impidan que el gobierno ejerza una voluntad de fuerza contra ellos. En el caso de Venezuela, que ya ha pasado por todos esos procesos que usted mencionó, entonces, ¿qué les queda a ellos por hacer? O sea, ¿aguantar a Chávez o qué va a pasar? Bueno, lo que pasa es que el caso venezolano es un caso paradigmático, ¿no? Y es un caso paradigmático en la región de cómo las personas no han sabido ejercer o no han sabido elegir un liderazgo cívico que sea acorde a sus derechos, ¿no? Y les ha ocurrido exactamente lo mismo que le ocurrió a la Alemania de los 30, es decir, el desprestigio de los partidos políticos, primero, ha llevado a esta persona, que es este señor Chávez, que ha aplicado una receta de naturaleza totalitaria, pero más sofisticada, ¿no es cierto?, para tener, como en Cuba, Castro, estómagos agradecidos, apoyado, como no, en los ingentes recursos naturales que posee. A mi modo de ver, creo que al día de hoy no existe otra posibilidad para los venezolanos que enfrentar la dictadura chavista, derrocando a Chávez, que obtener por la vía de una institucionalidad confeccionada como un sastre a la medida de Chávez. Es decir, no hay manera en que ellos puedan recuperar su libertad en todos los niveles, como que no sea a través de la vía del derrocamiento. Porque, en primer lugar, la institucionalidad nueva que Chávez ha generado es una institucionalidad confeccionada a su medida, ¿sí?, por la vía de los referéndums, de la Constitución bolivariana, etcétera, etcétera. Segundo, porque tiene un poder económico muy grande, que es el poder generado a través de los petrodólares, es decir, a través de la venta del petróleo. Tercero, porque el guión que está siguiendo es un guión fabricado desde La Habana, es decir, es un guión que tiene unas pautas muy claras y muy sofisticadas de, ¿cómo se llama?, de dominación y de sometimiento de la opinión pública. El gran problema que tiene Venezuela es que toda la oposición a Chávez tiene intereses absolutamente contradictorios entre sí, que no se han percatado que la primera garantía que tienen ellos para poder coexistir pacíficamente es el de recuperar su libertad. Es decir, no ha habido, es curioso, no ha habido, como en el caso del Perú, una confluencia de todos los actores políticos y cívicos para enfrentar un proceso de naturaleza dictatorial.
No olvidemos también que en el caso de Fujimori también era un dictador que también estaba sostenido en una gran cantidad de dinero dispendiado, bien por el narcotráfico, bien a través de los dineros de la privatización, y era mucho dinero, y controlaban, y el gobierno de Fujimori ya hacia el final controlaba toda la prensa, es decir, toda la televisión, todas las radios, ¿cómo se llama? Y la gran mayoría de los periódicos. Dejaba uno o dos periódicos o una o dos revistas para simular una suerte de coartada democrática. Pero con todo ese inmenso poder fue necesario, en primer término, una convocatoria de todas las organizaciones cívicas peruanas y de los partidos políticos que se pusieron de acuerdo en una circunstancia fundamental. No es posible que nosotros coexistamos en un régimen, no es posible que nosotros continuemos viviendo como estamos, en primer lugar, y segundo, que la única manera de que nosotros podamos competir y de participar en la vida política y cívica de nuestro país es garantizando nuestra libertad, y esto es enfrentándonos a un proceso dictatorial que, igual que el de Chávez, descansa fundamentalmente en el control de la opinión pública. Ya no descansa en el ejercicio de la fuerza, sino en el control de los medios de comunicación, en el control de la vida económica del país, etcétera, etcétera. Es decir, en ese sentido, Fujimori y Chávez se parecen mucho. Lo que no existe, como en el caso de Venezuela, es una oposición de naturaleza organizada, que entienda que el primer requisito para poder coexistir en democracia es recuperar la libertad. Y segundo, no hay tampoco, por el lado de la oposición venezolana, un intento de demostrar las corrupciones que de hecho las tiene el régimen de Chávez, como sí existió en la época de Fujimori. En la época de Fujimori tuvimos también la suerte de que se exhibiera un video en el cual había un congresista recibiendo un soborno directamente por el asesor, el Rasputin de Fujimori, que era Montesinos. Es decir, solo a partir de esa circunstancia, también dicho sea de paso, es que los peruanos dijeron, este régimen no va más, o sea, cuando ya no lo tenían al frente, ¿no? Eso sí también hay que decirlo con toda claridad, ¿no? Igual que los venezolanos, los peruanos le habían concedido muchísimo crédito a Fujimori, porque había ordenado la economía, había enfrentado a un partido sanguinario como el Partido Comunista del Perú Sendero Luminoso, lo había derrotado en el terreno militar y en el terreno político, y había introducido un orden mínimo en el país, es decir, un sistema mínimo de convivencia, el otro extremo, ¿no es cierto? De modo tal que ese derrocamiento, o sea, el propio hecho de que Fujimori dijese que iba a convocar nuevas elecciones y que ya no iba a postular y que ya se iba a retirar del gobierno, es en buena cuenta, es el tipo de derrocamiento del que estoy hablando. No sé si ocurre en el caso de Chávez, pero lo que sí es claro es que en ambos fenómenos, que tienen circunstancias parecidas, hay un elemento que existe en un caso y que no existe en el otro. ¿Cuál es la existencia de una oposición organizada? Eso en el caso de Venezuela, por lo menos hasta donde yo he podido ver y lo he conversado con personas, con venezolanos aquí y en otras partes, creo que hay un gran gurú liberal y un gran profesor aquí, ese es Carlos Sabino, no existe. No existe una oposición organizada en Venezuela que tenga como prioridad ello. Yo solamente quería abundar en la pregunta del arquitecto sobre que los intereses prevalecen sobre las ideas. Y yo creo que no es así, yo creo que siempre las ideas están subyacentes. Lo que pasa es que nosotros queremos entender como idea algo muy teórico. Y desafortunadamente nuestras sociedades aquí en Latinoamérica funcionan con algo que nosotros no creemos que sea ideología. Y es con el hecho de que los ricos son ricos porque los robaron a los pobres la capacidad de hacerse ricos. Hay un resentimiento, esa es la ideología que nosotros manejamos, un resentimiento de una clase por la otra. Y el candidato a presidente que se atreva a ofrecer, yo le solvento su situación a cualquiera, ese es el que va a ganar. A nadie le interesa una gran teoría política, no la sabemos manejar, pero a cualquiera que le ofrezca, usted va a solventar todos los problemas de vida que tiene y yo voto por él, es tranquilo. No importa si sea rico o pobre, por cualquier tipo de protección se da el voto. No somos sociedades que tengamos una cultura política y democrática muy fuerte. Entonces cualquier cosa nos la socava. Sí.
Y yo, eso lo vamos a ver ya con más detalle en la sesión número 5, pero yo sí quisiera decir algo al respecto. Lo que sucede es que aquellos teóricos, analistas en general, quienes tenemos algún tipo de participación en la vida pública de nuestros países y que defendemos las ideas de la libertad, creemos que no es posible tener un argumento político o incluso de naturaleza retórica en la defensa de las ideas de la libertad. Y por lo general olvidamos que otros países en circunstancias similares han tenido políticos liberales que han sabido hacer y han sabido ofrecer dentro de un mensaje liberal la respuesta que las gentes más necesitadas de su país requerían, a despecho incluso de las circunstancias particulares de cada país. Y es que no nos hemos detenido a ver la profunda psicología de las personas en cuanto a lo que quieren para sí. Quieren, por ejemplo, una mejor educación para sus hijos. Y lo que tenemos que hacer, o la primera tarea, es descubrir esa, como lo que mi buen amigo Carlos Alberto Montaner llamaba, hacer patente esa esquizofrenia política de los ciudadanos de a pie. Porque la primera pregunta que se les hace a las personas es decirles, ¿por qué está usted mal? ¿Por qué tiene una mala situación económica? Bueno, que el Estado no nos da esto, o el Estado no nos permite avanzar, o el Estado no nos deja poner una empresa, o no nos deja poner una bodega, o algo así. Bueno, y la segunda pregunta es, bueno, ¿y quién cree usted que debe solucionar el problema? Y todo el mundo les dice, es el Estado el que debe resolver ese problema. Y entonces, nadie, conversando con esas otras personas, les dice que eso es una cosa absolutamente esquizofrénica. Uno no puede pensar que aquella misma cosa o aquel instituto que le causa daño, aquella institución o organización que le causa daño, sea la misma que le va a causar el bienestar. Es como pensar, por ejemplo, que los motociclistas de Los Ángeles del Infierno son los que lo van a curar a uno de la gripe. Es absolutamente contradictorio. No es posible que la causa de la enfermedad sea al mismo tiempo la cura. Entonces, apelar a ese tipo de racionalidad elemental o apelar a los sentimientos de las personas tiene, como en el caso de la política, mucho impacto también, como en el caso de la poesía. Yo recuerdo mucho un discurso de Alan García, que es el candidato, digamos, de la izquierda, de la centroizquierda en el Perú. Él hace una paráfrasis, él hace un fraseo sobre la base del poema de La vida es sueño, de Calderón de la Barca. No sé si lo han escuchado, ¿no? Dicen que la vida es sueño y los sueños, sueños son, que termina más o menos así. En realidad no dijo nada, ¿no es cierto? Dijo cosas parecidas como que es un sueño estar aquí entre ustedes, es un sueño que yo vuelva aquí, es un sueño que tenga una gran responsabilidad de nuevo para dar de mí, porque dicen que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Ahí acabó, ¿no es cierto? Y tenían 500.000 de personas con lágrimas en los ojos, todos absolutamente embelesados. Y en realidad no dijo nada. No dijo absolutamente nada. No soltó una sola idea, ¿no es cierto? Pero es que y eso lo vamos a ver en la sesión 3, desde el punto de vista teórico, los liberales nos creemos a nosotros mismos negados para esas cosas. Es decir, no hemos sabido hacer descubrir que desde el punto de vista político nosotros también tenemos héroes. Es decir, el pequeño empresario que tiene que lidiar con un conjunto de trámites burocráticos porque quiere darle una mejor alimentación a su familia. La madre de familia que tiene 2 o 3 trabajos para sacar adelante a sus hijos. O sea, los Ulises del liberalismo residen allí. Nosotros nos hemos olvidado bueno, hay un gran amigo que me dijo a mí lo siguiente: el gran problema con las ideas de la libertad es que no hay un Silvio Rodríguez que las cante. Y eso es básicamente eso. O sea, no hemos sabido identificar la idea de la libertad con los elementos que la hacen encarnarse, es decir, con los elementos que la hacen
tal. O sea, la libertad no es defendida por los liberales, por lo menos por quienes así pensamos, porque vayamos a tener más autos o vayamos a tener más pasta de dientes. La libertad es defendida porque nos permite a nosotros existir como seres humanos, realizarnos como seres humanos. O sea, es la diferencia fundamental con las personas que no pueden decidir su curso de acción, que no pueden decidir a dónde ir, como en el caso de Cuba, que no pueden decidir qué ropa vestirse, que no pueden decidir qué educarse, que no pueden decidir ser dueñas de su propio destino, que no pueden decirse a sí mismas, yo soy mi dueño. Esa es la belleza de la libertad, es la que nos define como seres humanos. Y esa idea es una idea de una gran belleza. Ahora, es una idea diversa. Alberto Venegas Lynch decía que la libertad es como el cielo. Tiene distintos matices de azul, pero es un solo azul al final. Que la idea de la libertad es como una sinfonía. Hay violines, y hay flautas, y hay oboes, y hay flautas traversos, y hay violonchelos. Cada una tiene un sonido particular. Juntas es como hacen una sinfonía. Entonces, yo creo que por ahí un poco la pregunta. Y efectivamente, no hay manera de justificar ese determinado interés si no es a través de un argumento teórico, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. Estudiamos algo en pensamiento político de que de un pueblo de esclavos no es tan fácil de que salga un gobierno libertario. Yo me pregunto, ¿cómo ser posible, por ejemplo, aquí en Guatemala, de que hemos tenido largos periodos de dictaduras y cosas así, pero hay personas que si usted va y les pregunta, desean regresar a eso porque tienen una mala concepción? ¿Cómo hacer para explicarles a estas personas de que les conviene un gobierno libertario? O en el sentido también de que estamos hablando que tienen una mala concepción de libertad. ¿Cómo se les puede explicar a personas también de un tal vez bajo nivel económico para que puedan comprender la importancia que tiene realmente ejercer la libertad? Yo creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es identificar cuál es la realidad de la existencia de esas personas y ponerle ejemplos respecto de esa existencia. Creo que en ese sentido Jesucristo era el que mejor entendía esa circunstancia, es decir, no hay mejor manera de entender, por ejemplo, la necesidad del talento individual y del progreso a través del trabajo, como en la parábola de los talentos, por ejemplo. No sé si ustedes han oído hablar de las parábolas de los talentos, ¿no es cierto? Un señor le dio a 3 siervos, a uno le dio 3 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio 1, ¿no es cierto? Luego de un tiempo, el siervo que tenía 3 talentos produjo 6 y le dijo, Señor, tú me diste 3 talentos y en base a mi trabajo te doy 6. Y el que tuvo 1 no hizo nada y no fue invitado a la casa del padre, por ejemplo. Y eso es una circunstancia para la cual los liberales también nos hemos sentido negados a nosotros mismos. Es decir, explicar las cosas en términos sencillos. Popper tenía una frase fundamental: el mejor filósofo es aquel que puede explicar las cosas más complejas en los términos más simples posibles. En ese sentido estriba. Ahora, eso supone explicarlos en los ejemplos que ellos entiendan. Es decir, por ejemplo, señora, cada vez que usted va al mercado, a una plaza, a una placita, a una paradita y encuentra todo lo que usted haya podido necesitar, es decir, o los ajíes, o los chiles, o las patatas, o los tomates, o el jitomate, etcétera, eso existe porque han habido otras personas igual que usted que han considerado que la mejor manera de ganarse la vida es produciendo esos jitomates, y otras personas han considerado que la mejor manera de ganarse la vida es poniendo esos jitomates en un determinado lugar que se llama mercado. No hay que olvidar que las personas, digamos, más pobres, o las más necesitadas, o las menos educadas, o en fin, qué sé yo, de nuestros países, tienen también un gran sentido de libertad.
o sea, y un gran sentido de capitalista y de apropiación de la riqueza. Vean ustedes, yo lo he visto con mi esposa, ahora último que hemos estado en Antigua, todo este conjunto de ferias artesanales que hay diseminados a lo largo y ancho de toda Antigua. Estas son gentes que no están dedicadas a la revolución, no están, digamos, en un estado permanente de adoctrinamiento revolucionario o cosa parecida. Están ganándose la vida a través de lo que mejor saben hacer. Entonces, la explicación para la defensa de la libertad económica o la libertad de mercado tiene que provenir precisamente de eso. La palabra feria proviene de la palabra fiesta, es decir, las personas que se dedicaban a cultivar la tierra en una determinada instancia, al momento de producir y de llevar a un determinado lugar, a la plaza, la venta de esos productos, lo hacían cantando. Es decir, había una gran celebración aunada a un santo patrón de esa determinada ciudad o de ese determinado departamento. Hay una gran alegría de naturaleza cultural asociada al comercio. Entonces, eso es algo que nosotros los liberales no hemos sabido publicitar, no hemos sabido reconocer que allí está y hay un germen de libertad y de desarrollo económico, que forma parte del raciocinio de la gente, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? No hemos visto que uno no puede ser contradictorio. Por ejemplo, en el caso de los periodistas, ¿no? Yo suelo usar este ejemplo, ¿no? A los periodistas siempre piden que la libertad de prensa sea irrestricta, ¿no es cierto? Que nadie los toque. Muy bien. ¿Por qué no se confrontan los periodistas diciéndoles, así como ustedes desean que la libertad de prensa sea irrestricta, ¿por qué la libertad de empresa no es irrestricta? Si no es la misma libertad. Es la misma libertad, es la misma cosa. Entonces, la evidencia de lo contradictorio, hasta en las mentes menos cultivadas, es una demostración de que algo está mal, de que algo no concuerda, de que algo no está bien. Y a partir de ahí es donde se puede generar ese cambio de naturaleza cultural de la que usted hablaba. Porque las gentes, aún los de pensamiento menos cultivado, razonan lógicamente, si no, no serían seres humanos, ¿no es verdad? Razonan lógicamente, saben que 2 más 2 es 4, que el día sigue a la noche, que el agua moja y el fuego quema, ¿no es cierto? Que meterse en un lugar peligroso puede ocasionarles daño, y etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Hay un razonamiento lógico fundamental que compartimos todos los seres humanos. Esa es la razón por la cual somos, en ese sentido, nos reconocemos como iguales uno frente al otro. Y en esa circunstancia es que, o a partir de ella, es que, ¿cómo se llama? Debemos apelar a ese razonamiento fundamental. Es decir, decirles a ellos, si lo que buscas es tu propiedad, lo haces porque quieres mejorar tu situación presente. Entonces lo que tenemos que hacer es construir un país de propietarios, de personas que tengan cada uno lo suyo. Porque solamente a través de la defensa de lo que pertenece a cada uno, como es que se construye el derecho, como es que se construye la justicia, como es que se construye la buena fe. La buena fe, la honestidad es fundamental para el comercio. Es decir, las personas deshonestas no son personas con las que uno tenga habitualmente asociación para comerciar o por cualquier otra cosa.